Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor y público. El presente video corresponde a la semana 10 del curso de Matemática 2, en el cual estamos viendo sobre la regla de la cadena, y para ello vamos a resolver un problema. El enunciado dice así. Se trata de una piscina, la cual tiene 22 pies de ancho, 56 pies de largo, 5 pies de profundidad en un extremo, mientras que en el otro se tiene 12, ya que es un fondo, un plano inclinado. Ahora, la piscina se va llenando gradualmente. En este caso es con un caudal de 20 pies cúbicos por segundo. El interrogante que se nos plantea es la velocidad. ¿Cuál es la velocidad a la que se está elevando el nivel del agua? Este es el agua, cuando el nivel de 7 pies es en el extremo más profundo, en esta parte. Pasamos a colocar los datos en la gráfica. Para empezar, nos dicen que es 22 pies de ancho. Tenemos 22 por aquí, 56 pies de largo, 5 de profundidad en un extremo, el extremo más corto, tenemos 5. Recordar que las unidades son en pies, no en metros, y como nos dicen que es 12 pies en el otro extremo, que vendría a ser el más largo, y si acá es 5, pues pasamos que acá también es 5. Como es 12, aplicamos una diferencia sencilla y nos dicen que acá es 7 pies. Ahora, colocar el caudal, que nos están dando como dato 20 pies cúbicos por segundo, y la variable que nos está dando el interrogante, se nos pregunta por la diferencial de h sobre t. Ya vamos a explicar por qué es este interrogante con respecto a la pregunta que se nos hace en el problema. Lo primero que usted debe hacer para este problema, pues, como vemos, esta es la masa del agua que se va llenando, y pasamos a colocar unas variables para calcular el volumen del agua que se está llenando. En este caso, al largo le vamos a poner una x y a la altura una h. Entonces, para calcular el volumen es la fórmula del triángulo, que vendría a ser base por altura sobre 2. En este caso, ya reemplazando los datos, es x por h sobre 2, pero como es el volumen, también tenemos que conectar el ancho. Y el ancho ya tenemos como dato que es 22 pies. Todo esto por 22. Efectuando y simplificando estos dos datos, nos da que el volumen está representado por la función 11xh. Ahora, vamos a tomar eso para después. Ahora, lo segundo que podemos hacer es recordar cuál es la fórmula de la regla de la cadena. Para esto, usando las variables que se nos plantea en el problema, tenemos que la diferencial de volumen con respecto al tiempo es la derivada parcial del volumen respecto a x por la diferencial de x con respecto al tiempo. Todo esto adicionado a la derivada parcial del volumen con respecto a la derivada parcial de la altura, todo esto multiplicado por la diferencial de altura sobre la diferencial del tiempo. Esta es la fórmula básica de la regla de la cadena, y vamos a empezar a reemplazar en los datos que ya tenemos. Para esto, lo que tenemos que hacer, por consiguiente, es hallar las derivadas parciales que se nos piden. En este caso vamos a hallar la derivada parcial con respecto a x, utilizando en esta fórmula, que vendría a ser 11h, y la derivada parcial del volumen con respecto a la altura, que sería 11x. Ahora, pasamos ya a los dos datos que tenemos dentro de la fórmula general para calcularlo. Vemos que la diferencial de t es, ya tenemos este dato que es la derivada parcial del volumen con respecto a x, que es el largo. Tenemos que es 11h. Todo esto multiplicado por la diferencial de x sobre la diferencial de t, y adicionado con la segunda derivada con respecto a la altura, que es 11x por la diferencial de h sobre t. Pausamos esto en un momento, lo dejamos para obtener el siguiente dato de las dos últimas interrogantes que nos quedan. Y pues vamos a establecer un concepto básico de geometría
Como podemos ver aquí, este es un triángulo rectángulo. Y también podemos ver que aquí se forma otro triángulo rectángulo. Entonces, aplicando la semejanza de triángulos, en el caso lado, ángulo, lado, podemos establecer una pequeña relación. En este caso, digamos que x sobre h semejante o es equivalente a 56, porque es la semejante del largo del triángulo pequeño, el triángulo grande 56, sobre h, que vendría a ser la altura del triángulo pequeño con respecto a la altura del triángulo grande, que es 7. Con esto simplificamos, o sea que x sobre h es 8 y obtenemos una relación de x sobre 8 sobre h. Ahora, teniendo esto, podemos calcular la diferencial con respecto a x y al tiempo. Y esto se calcula de la siguiente manera. La diferencial de x con respecto al tiempo es 8 por la diferencial de h sobre la diferencial del tiempo. Teniendo este dato, es la última pieza que nos faltaba para completar en esta fórmula que previamente ya la teníamos. Entonces, hay que recordar que esto es el volumen con respecto al tiempo, lo cual también vendría a ser representado por el total. Entonces, dejamos de lado las unidades y solo colocamos el valor. 20 es igual a 11h. La diferencial de x con respecto al tiempo ya la tenemos, que es 8 por la diferencial de h sobre el tiempo, más 11x por la diferencial de h por la diferencial del tiempo. Ahora, los únicos dos últimos datos que nos faltarían es el h y el x. ¿Cómo hallamos esto? Bueno, el h lo tomamos como la altura, que vendría a ser 7. Esto es por el dato que nos piden en el problema con respecto al interrogante. Dice la velocidad a la que se eleva el nivel del agua cuando el nivel es de 7 pies. Entonces es la altura. Colocamos 20 sobre la 11 por 7 por 8 por la diferencial de h sobre la diferencial de t, más 11. ¿Qué valor vendría a tomar x? El x es el largo, que vendría a ser los 56 pies. Diferencial de h sobre diferencial de t. Ahora, tenemos estos dos datos, los podemos simplificar. 11 por 7 por 8 más 11 por 56. Todo esto multiplicado por la diferencial de h, diferencial de t. Esto lo hemos simplemente factorizado para que quede solamente y únicamente la variable. Efectuando esto nos queda 616 más 616, la 20 de h, tiempo. Y por último, efectuando esta suma, nos queda que la diferencial de h con respecto al tiempo es 0,016. No hay que olvidar las unidades, ya que la diferencial de h con respecto al tiempo es igual a 0,016 pies sobre segundo. Esto también puede ser denotado con una notación científica, ya bien sería 16 por 10 a la menos 3 pies sobre segundo. Pies por la altura y el tiempo por los segundos. Esta es la resolución al interrogante, ya que se nos plantea el nivel del agua, la altura que va creciendo cuando el nivel es de 7 pies, altura, y pues como va llenando representa el tiempo. Espero que el problema haya sido de su total comprensión y muchas gracias.